La cronología de la educación y campañas de alfabetización en México. Primero que nada, hablaré sobre las 6 campañas de alfabetización que hubo en México y sobre las fechas más relevantes que hubo dentro de estas mismas campañas. La primera campaña de alfabetización fue en el año de 1921 a 1930. En 1930, José Vasconcelos impulsa la primera campaña formal de alfabetización desde la Rectoría de la Universidad Nacional de México. En 1921, la campaña de alfabetización se trasladó a la SEP. En 1924, con la salida de Vasconcelos, la SEP pone proyectos educativos del gobierno para la alfabetización. En la segunda campaña fue en el año de 1934 a 1940. En 1934, la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, se toma nuevamente la idea de erradicar el alfabetismo en el país, mediante el Programa Nacional de Educación, que incluía un proyecto de alfabetización. En 1935, el gobierno crea el Instituto Nacional de Educación para Trabajadores, que debía establecer escuelas secundarias, preparatorias y superiores. En la tercera campaña fue en el año de 1940 a 1946. En 1942 se expide la Ley Orgánica de la Educación Pública. En 1944 se instala la Comisión Revisadora y Coordinadora con el propósito de revisar los planes educativos, los programas escolares y libros de texto adoptados oficialmente. En 1946 se promulgó una reforma del artículo 3º constitucional para la educación socialista y en su lugar establecer una educación integral. En 1948 queda institucionalizada la campaña alfabetizadora y se establece la Dirección General de Alfabetización y Educación Extraescolar. En 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Cuarta campaña de alfabetización comienza en el año de 1958, con el retorno de Torres Bodet a la educación. En 1984, Gustavo Díaz Ordaz consideró importante ampliar las oportunidades educativas mediante apoyos económicos a la educación normal y la capacidad para el trabajo. En la quinta campaña de alfabetización comienza en los últimos años del sexenio de Díaz Ordaz. En 1967 se crean los centros educativos básicos para adultos. En 1973 se publica una Ley Federal de la Educación que sustituye a la Ley Orgánica de la Educación Pública de 1941. Y en la sexta campaña de alfabetización en el año de 1976 a 1982. En 1976 se promulga la Ley Nacional de Educación para Adultos. En 1978 se crea la Universidad Pedagógica Nacional. Se promulga la Ley Nacional de Coordinación de la Educación Superior. En el año de 1992, Carlos Salinas de Gortari afirma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En 1997 se instrumenta el Programa Educacional Salud y Alimentación Progresa. Y en el año 2002, el gobierno federal, los gobernadores de los estados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, firman el compromiso social por la calidad en la educación.